Muchas veces es importante aplicar el teorema de Bernoulli, pero en un tubo de corriente en lugar de a una línea de corriente. Por eso, a continuación haremos la extensión del teorema de Bernoulli para un tubo de corriente. Habíamos visto que para una línea de corriente teníamos esta expresión, de acuerdo al teorema de Bernoulli, pero que se podía hacer variable entre las distintas líneas de corriente. Evidentemente, en un tubo de corriente va a haber un conjunto de líneas de corriente que lo conforman y que atraviesan el área transversal que define el tubo de corriente. Entonces, es imposible en forma directa hacer una extensión del teorema de Bernoulli para una línea de corriente a un tubo de corriente, con lo cual vamos a tener que hacer un análisis particular. Recordemos primero entonces las ecuaciones de Euler en la terna intrínseca. Tenemos, por supuesto, la ecuación que corresponde a la dirección tangencial con la derivada parcial respecto de S y la ecuación que corresponde a la dirección normal con la derivada parcial respecto de n. Para poder integrar la ecuación de Euler en la dirección tangencial, evidentemente tenemos que tener la derivada total en lugar de la derivada parcial, y para que solamente haya variación de gamma z más p en la dirección tangencial, evidentemente la derivada parcial de gamma z más p en la dirección normal tiene que ser igual a 0. Y para que eso se produzca, entonces este término tiene que ser igual a 0. Entonces decimos que la aceleración normal es igual a 0 cuando se cumplen las reglas de Bress, que es o cuando el escurrimiento directamente es rectilíneo, es decir, que los filetes son rectilíneos y paralelos, o cuando el escurrimiento es curvo, pero el radio de curvatura es suficientemente grande como para considerar que esto es tan grande que hace que este término sea aproximadamente 0, o cuando las velocidades, y sobre todo al tener las velocidades al cuadrado, son muy pequeñas. Entonces, ya sea que el numerador es muy pequeño o que el denominador es muy grande, va a tender este término igual a 0, entonces las aceleraciones normales, al ser igual a 0, hacen que no haya variación de gamma z más p en la dirección normal al escurrimiento. Es decir, que gamma z más p es constante en la dirección normal. Como z más p sobre gamma es constante en la dirección normal, y si uno considera para un tubo de corriente, entonces áreas normales al escurrimiento que caracterizan el tubo de corriente, tenemos que en esa área perpendicular al escurrimiento, el valor de z más p sobre gamma es constante. Entonces, lo que solemos hacer es considerar el z de la sección del tubo de corriente en el centro de gravedad de la sección y el p sobre gamma como la altura de presión en el centro de gravedad también de dicha sección. Ahora, si bien z más p sobre gamma es constante en la transversal, la velocidad puede variar en la sección. Es decir, que uno puede tener distintos valores de velocidad. Y por eso es que tenemos distintos valores de la constante c para una línea de corriente de acuerdo a lo que se definía con la ecuación de Bernoulli. Z más p sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2g es igual a una constante. Eso valía para cada línea de corriente. Si la velocidad nos va variando y z más p sobre gamma son iguales, evidentemente va cambiando la constante c para cada línea de corriente. Ahora, que tengamos constantes distintas para las distintas líneas de corriente, debido a que tenemos velocidades distintas, presenta una dificultad mucho mayor a la hora de generar la energía cinética en la sección transversal. Entonces, en ese caso, nos resulta muy difícil poder hacer la integración en la dirección tangencial
si no sabemos definir correctamente cómo es la variación de la velocidad en la dirección normal. Entonces tenemos que resolver primero una cuestión para después encarar la otra. Ahora, en lugar de trabajar con energía para hacer este análisis, vamos a trabajar con el flujo de energía del escurrimiento, o lo que es lo mismo, la energía total por unidad de tiempo, que acá la definimos como N. Y en definitiva, el flujo de energía a través de cada una de las secciones normales al escurrimiento en nuestro tubo de corriente se tendrá que mantener constante. Pero bueno, veamos entonces esta energía total por unidad de tiempo o flujo de energía del escurrimiento, que va a ser constante para cada sección, cómo la podemos interpretar y definir. Entonces tenemos que N va a ser la integral en el área transversal en el tubo de corriente de la derivada de la energía respecto al tiempo, la derivada total de la energía respecto al tiempo, es decir, flujo de energía o energía sobre tiempo. Y la tenemos para cada diferencial de área, vamos a tener que integrarlo a fin de tener el flujo total de energía en nuestro tubo de corriente. Fíjense que la energía por unidad de peso eran los términos que teníamos expresados de acuerdo a la ecuación de Bernoulli. Fíjense, la energía de posición, la energía de presión, la energía cinética por unidad de peso. Ahora, si multiplico por el peso específico, me va a quedar la energía por unidad de volumen. Y si la energía por unidad de volumen la multiplico por un caudal, que es volumen sobre tiempo, me va a quedar la energía por unidad de tiempo. Es decir, que el flujo de energía a través de una sección de nuestro tubo de corriente va a ser igual a gamma, que lo vamos a considerar constante, es decir, que tenemos un fluido perfecto incompresible, por la integral en el área de z más p sobre gamma más b cuadrado sobre 2g por el diferencial de caudal que pasa por los diferenciales de área. Esta expresión, entonces, del flujo de energía en la sección transversal, lo podemos distribuir la integral en dos términos. Uno que va a ser gamma por la integral en el área de z más p sobre gamma, diferencial de q, y el otro que va a ser gamma por la integral en el área de la velocidad al cuadrado sobre 2g, diferencial de q. En la transversal sabíamos que z más p sobre gamma es constante. Entonces z más p sobre gamma lo podemos sacar de la integral y nos va a quedar gamma por z más p sobre gamma por la integral en el área de los diferenciales de q. ¿Y qué es la integral en el área de los diferenciales de q? El caudal total que pasa por esa sección. Entonces, el primer término se reduce a gamma por z más p sobre gamma por el caudal que atraviesa la sección. El problema lo tenemos con el otro término. Este término, como la velocidad puede cambiar en los distintos diferenciales de área que estamos considerando, no podemos hacer la integración si no conocemos cómo es esa distribución. Entonces, si al flujo de energía total lo expresábamos de esta manera, el término asociado a la energía cinética lo podemos llamar como flujo de energía cinética, que sería la integral en el área de la derivada de la energía cinética respecto al tiempo. Y va a tener esta expresión. O sea que a continuación nos entretendremos un rato en ver cómo interpretamos el segundo de los términos asociado al flujo de energía cinética. En realidad, como desconocemos a priori cómo es la distribución de velocidades, esta integral no la podemos resolver. Entonces lo que vamos a hacer es decir que el flujo de energía cinética va a ser igual a un flujo de energía cinética ficticio definido con la velocidad media en la sección transversal de nuestro tubo de corriente por un coeficiente alfa. Entonces, si lo expresamos de esta manera, alfa
por el flujo de energía cinética va a ser igual a alfa por gamma por la velocidad al cuadrado sobre 2g por u por omega, que sería el caudal. O sea que nos queda que la energía cinética, el flujo de energía cinética va a ser igual a alfa por gamma por omega, o sea el área transversal, por la velocidad media. Recordemos que la velocidad media es una velocidad ficticia en la sección transversal en nuestro tubo de corriente elevada al cubo sobre 2g. A este coeficiente alfa lo llamamos coeficiente de Coriolis. Este coeficiente alfa ya veremos, pero en definitiva lo que está expresando es la diferencia entre el perfil real de velocidades, que lo desconocemos a priori, en la sección que estamos considerando, por supuesto, respecto de la velocidad media, o sea, de un perfil de velocidades constante. Acá está esquematizado, por supuesto, cómo sería en una sección transversal de nuestro tubo de corriente, en azul, cómo sería la variación de velocidades en la sección transversal. Y en verde se dibujó la velocidad ficticia, que sería la velocidad media. La diferencia en cada uno de los puntos entre la velocidad real y la velocidad media la llamamos como delta, sería la variación de la velocidad respecto de la velocidad media, y fíjense que en algunos puntos tendremos un delta positivo y en otros puntos tendremos un delta negativo. Si uno, por definición justamente de velocidad media, si uno sumara todos los deltas positivos y todos los deltas negativos, en la sección transversal tendrían que darme igual a 0. O sea, que el integral de los delta en el área va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de la velocidad en exceso en algunos puntos se tiene que compensar con la velocidad en defecto en otros para tener la velocidad media. Entonces, entendiendo este esquema, lo que vamos a ver es cómo podemos definir cuánto vale alfa. Y alfa era la potencia, el flujo de energía cinética real respecto del flujo de energía cinética ficticio. Esta era la expresión del flujo de energía cinética. Acá lo único que hemos cambiado respecto de la expresión que habíamos puesto antes es que en lugar de poner el diferencial de caudal ponemos V por el diferencial de área, que sería el diferencial de caudal, con lo cual nos queda esta expresión de acá, que no la voy a leer, pero en definitiva, si yo elimino las constantes, que serían gamma y 2g, del término del numerador y del denominador, nos va a quedar que el coeficiente alfa es igual al integral en el área de la velocidad al cubo de cada uno de los elementos diferenciales de área sobre el área por la velocidad media al cubo. O sea que de alguna manera sería una potencia alfa corresponde con una potencia cinética ficticia respecto de la potencia cinética real o del flujo de energía cinética real respecto del flujo de energía cinética ficticia. Ahora, de acuerdo a como podemos ver acá en el esquema, la velocidad en cualquier punto va a ser igual a la velocidad media más este delta, que es la variación de la velocidad respecto de la velocidad media. Y si reemplazamos este valor de b expresado de esta manera en la ecuación anterior de alfa, vamos a tener esta ecuación que si desarrollamos el cubo, nos va a quedar la velocidad al cubo por el área más 3 veces la integral de la velocidad por delta al cuadrado por el diferencial de área y así sucesivamente. Ahora fíjense, por ejemplo, acá este tercer término. Si la velocidad es constante, porque es una velocidad constante en la sección, puede salir de la integral y nos va a quedar 3 por la velocidad media al cuadrado por la integral en el área de delta por diferencial de omega. Y por supuesto, la integral de las fluctuaciones en el área habíamos dicho que era igual a 0. O sea que este término se nos hace igual a 0.
Es decir, que en esta ecuación podemos eliminar este término. También en la ecuación, si estas fluctuaciones fuesen pequeñas respecto de la velocidad media, como encima están elevadas al cubo, podríamos despreciar este término. Ya no es que por definición es igual a 0, sino que si las fluctuaciones son pequeñas respecto de la velocidad media, podemos despreciar el término este porque va a tender a 0. En definitiva, alfa nos va a quedar expresado de la siguiente manera. Como la velocidad al cubo por el área más 3 veces esta integral dividido la velocidad al cubo por el área. Esta ecuación la puedo reescribir de esta manera, ¿sí? Nos va a quedar entonces alfa igual a 1 más 3 veces un término que lo voy a definir como este eta minúscula. Y fíjense que este eta minúscula depende del área, una constante, y después de la relación entre delta y la velocidad media, pero al cuadrado. O sea que estos términos, como están elevados al cuadrado, siempre van a ser positivos. En definitiva, este término de acá, que lo definimos como eta, siempre va a ser mayor que 0. En el caso extremo, en el que todos los deltas sean iguales a 0, va a ser 0, pero siempre en general, para escurrimientos reales, va a tener un valor mayor que 0. Entonces, si este valor es mayor que 0, alfa va a ser mayor que 1. Ahora, en los escurrimientos laminares, en conductos circulares, cuando veamos escurrimiento laminar, vamos a ver que el alfa lo podemos determinar en forma teórica y vale 2. En régimen laminar, escurrimiento laminar, que es un escurrimiento lento, donde las fuerzas viscosas tienen predominancia, pero no en conductos circulares, sino entre placas planas, este valor de alfa vale 1,6. Ahora, para régimen turbulento, en conductos circulares, el régimen turbulento es el más común, el que se nos va a presentar en hidráulica, este coeficiente alfa tiende a 1. Si bien siempre va a ser mayor que 1, este valor de alfa tiende a 1. Podrá ser 1,05, pero en términos prácticos, en general y por simplicidad, adoptamos el valor del coeficiente de Coriolis en escurrimientos turbulentos como igual a 1. Ahora bien, habiendo hecho este paréntesis respecto del coeficiente de Coriolis, volvamos a la ecuación del flujo de energía a través de la sección que teníamos y que habíamos dicho que sección a sección el flujo de energía se va a tener que mantener constante. Entonces, de acuerdo a la ecuación que teníamos originalmente, algunas diapositivas atrás, podemos ver que habíamos sacado, ¿se acuerdan que habíamos sacado el valor de z más p sobre gamma del integral? Y entonces nos quedaba la integral en el área de los diferenciales de q y teníamos q, y este término de acá lo habíamos definido como el flujo de energía cinética real, que lo podíamos expresar como alfa por el flujo de energía cinética ficticio. El flujo de energía cinética ficticio lo habíamos definido como alfa por gamma por omega por la velocidad media al cubo sobre 2g. Entonces, si ahora esta ecuación la dividimos por gamma y por q, que a lo largo del escurrimiento, si el flujo es permanente y el fluido es incompresible, gamma y q van a ser constantes en el recorrido. Entonces, este valor es una constante que nos va a quedar igual a z más p sobre gamma más alfa, el coeficiente de Coriolis, por la velocidad media. Recordemos, una velocidad media es una velocidad ficticia en la sección, elevada al cuadrado dividido 2g. Y fíjense que nos quedó una ecuación similar a la de Bernoulli, pero en este caso para un tubo de corriente, donde tenemos que z más p sobre gamma más el coeficiente de Coriolis por la velocidad media al cuadrado en la sección sobre 2g es igual a una constante. En esas condiciones, la extensión del teorema de Bernoulli a un tubo de corriente, asumiendo
que por cumplirse las reglas de Bress, la aceleración normal es igual a 0, podemos ver que el teorema de Bernoulli para un tubo de corriente aplicado a dos secciones del tubo de corriente resulta que Z1, o sea, las condiciones en la sección 1, recordemos que el Z1 lo tomábamos en el centro de gravedad de la sección, más P1 sobre gamma, también en el centro de gravedad de la sección 1, más alfa 1, coeficiente de Coriolis en la sección 1, por la velocidad media en la sección 1 al cuadrado sobre 2g, va a ser igual a Z2 más P2 sobre gamma, más alfa 2 por U2 cuadrado sobre 2g. Una cuestión que es interesante resaltar es que alfa 1 y alfa 2 no tienen por qué ser iguales entre sí, porque tienen que ver con cómo es la distribución de velocidades en la sección transversal. Y puede ser que en ambas secciones, cómo es la distribución de velocidades no va a ser igual. O sea, alfa 1 y alfa 2 pueden ser diferentes. Ahora, si el escurrimiento es turbulento, tanto alfa 1 como alfa 2 seguramente serán próximos a 1 y van a ver que en los casos prácticos es lo que solemos considerar. Bueno, y entonces llegamos al planteo de la ecuación de Bernoulli entre dos secciones de un tubo de corriente que corresponde a un líquido ideal, escurrimiento permanente y en el campo gravitacional terrestre. ¿Cómo interpretamos desde el punto de vista energético la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente? Bueno, de la misma manera prácticamente que hicimos para una línea de corriente, lo único que acá ahora tenemos esquematizado el tubo de corriente, tenemos en línea punteada roja lo que sería la indicación del centro de gravedad de las distintas secciones del tubo de corriente. Entonces, para la sección 1, que estaría acá, vamos a tener identificado Z1, P1 sobre gamma, y el término ahora de energía cinética va a estar dado por alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2g. Y tenemos entonces para la sección 1 y para la sección 2 los distintos términos energéticos. Z más P sobre gamma nos determina la posición de la línea de energía piezométrica, y si a la línea de energía piezométrica le sumamos el término de energía cinética, vamos a tener la línea de energía total. Siempre los Z los tomamos a partir de un cierto nivel de comparación, un plano de referencia donde consideramos el Z igual 0. En el apunte de teoría tienen algunas aplicaciones, tanto del teorema de Bernoulli para una línea de corriente como para tubos de corriente. En particular, si uno aplica la condición del teorema de Bernoulli para una línea de corriente, por ejemplo, entre un punto A y un punto B, en la sección contraída a la salida de un orificio, en un tanque que tiene dimensiones suficientemente grandes, puede obtener, está la demostración en el apunte de teoría y también lo van a ver seguramente en la práctica, que la velocidad de salida en este chorro que se produce a la salida del orificio es la raíz de 2 por g por h, donde h es la altura entre el centro de gravedad de la sección contraída y la superficie libre en el tanque. Esta expresión de la velocidad la obtuvo Torricelli en el año 1643 en forma experimental, pero bueno, a partir luego de la interpretación de la ecuación de Bernoulli puede determinarse en forma teórica. Otra aplicación que tienen también descrita en la teoría es la del tubo de Pitot, donde uno pone un tubo y lo que se genera es un punto de estancamiento, es decir, un punto donde la velocidad del escurrimiento es 0 y esa disminución de la velocidad se tiene que compensar con un incremento de la presión, porque a lo largo de esta línea de corriente el Z es el mismo y si cambia la velocidad tiene que cambiar la presión. Si uno mide la altura que sube el agua en este tubo, en correspondencia con el punto de estancamiento, uno puede determinar
la velocidad. O sea que es un dispositivo basado en la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente para determinar velocidades. Y también se puede determinar que la velocidad va a ser la raíz de 2g por h, donde h es lo que sube el nivel en el tubo. Bueno, hay distintas configuraciones. El tema es que cuando uno tiene que medir en una tubería, tiene que medir también el nivel estático, o sea, la presión que hay en el interior del escurrimiento, con lo cual en el año 1904 Prandtl hizo un aporte haciendo el tubo de Pitot-Prandtl, donde tiene las dos mediciones, la toma estática y la toma dinámica, en el mismo aparato de medición, y es posible entonces determinar con una sola lectura en el aparato el valor de la velocidad del escurrimiento. Pero para conductos ya no tenemos que trabajar con una línea de corriente, sino que debemos trabajar con un tubo de corriente, porque el escurrimiento en conductos funciona como un tubo de corriente. Entonces vamos a tener que utilizar la ecuación de Bernoulli usando las velocidades medias y los coeficientes de Coriolis. Un caso particular, que también tienen descrito en la teoría, es el tubo de Venturi, que es un dispositivo que se utiliza para medir caudales en tuberías, donde tiene una sección convergente y luego una sección divergente. La sección divergente tiene mayor longitud para evitar efectos de separación de flujo en el interior de la tubería y que no haya efectos en lo que es el registro de presiones. Y entonces, a partir de mediciones en este dispositivo y conociendo la geometría del dispositivo de medición, aplicando por un lado la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente y también la ecuación de continuidad que vimos en cinemática, es posible determinar una ecuación de este tipo, donde el caudal es igual a una constante por la raíz de 2g por delta h, donde delta h es la diferencia de presión medida en un piezómetro en U, colocado en el dispositivo, y donde K tiene que ver con la constante del aparato, que tendrá que ver con el líquido piezométrico que uno coloque, con las dimensiones, con la sección, cuánto es la reducción de la sección en la parte contraída del Venturi, etc. Pero bueno, la intención era mostrarles acá algunos ejemplos. Estos ejemplos están desarrollados en la teoría y en la práctica van a haber una gran variedad de problemas que se resuelven tanto con la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente como para una línea de corriente.